Bueno, hoy exactamente 19 de enero se están cumpliendo 9 meses del estallido de la insurrección cívica en abril del 2018. Como sabemos, esta insurrección cívica que se vivió en todo el país, aunque tuvo su origen en el rechazo a la reforma a la seguridad social que pretendía establecer el régimen de Daniel Ortega, eso fue el vaso, la gota que rebalsó el vaso, pero que vino a revelar que había un hartazgo del orteguismo acumulado desde el 2007 y en general de la conducta del orteguismo en los últimos años. Los resultados hasta ahora son, en términos de víctimas, que tenemos más de 400 muertos constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay organizaciones de derechos humanos que contabilizan más de 500, tenemos más de 4.000 heridos y lesionados, 740 personas presas en condición de reos políticos y más de 60.000 nicaragüenses en el exilio o que se han visto obligados al desplazamiento forzoso para preservar su vida, su integridad física. Estas cifras dolorosas y que han significado un baño de sangre y de dolor en Nicaragua es uno de los hechos represivos en la historia de los últimos años, por lo menos en América, en que en el menor tiempo posible se ha concentrado tanta represión. Y eso es precisamente lo que ha llevado al grupo de expertos independientes e interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a firmar documentos en mano, audiovisuales, escritos y de todo tipo, a afirmar y constatar que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crimen de lesa humanidad. Eso por un lado, pero por el otro lado, el régimen de Daniel Ortega, que se sostiene exclusivamente sobre la base de la represión 9 meses después de haber estallado esta crisis, está aislado internacionalmente y a lo interno enfrenta una oposición total en la sociedad nicaragüense. Está reducido a sus más cercanos círculos de poder. La condición económica del país es sumamente grave y este año, particularmente en el primer trimestre, van a empezar a experimentarse las consecuencias económicas de esta crisis política que tiene su origen en la negativa de Daniel Ortega a reencauzar Nicaragua o encauzar Nicaragua por el camino democrático. Y en términos económicos se va a agudizar seguramente porque ya empezarán a sentirse los efectos de las sanciones económicas de los Estados Unidos, en particular a través del decreto ejecutivo de Trump y la aplicación de la Magnitsky Act. De tal manera que en este contexto el régimen enfrenta, decía, un aislamiento internacional cada vez más agudo y que sin duda, no me cabe la menor duda, en las próximas semanas se va a agudizar por esta terquedad del régimen a aferrarse al poder y al mismo tiempo por el rechazo de la población nicaragüense y de la comunidad internacional. La Unidad Nacional Azul y Blanco se constituyó en una proclama que se dio a conocer el 4 de octubre del año pasado. La Unidad Nacional Azul y Blanco está compuesta por decenas de organizaciones, originalmente 43 organizaciones que suscribieron esta proclama este día y se le han sumado otras. Hay que señalar que la Unidad Nacional Azul y Blanco representa la convergencia de fuerzas democráticas más amplia que se ha visto en la historia de Nicaragua. Hay fuerzas políticas, hay movimientos sociales, hay organizaciones locales, hay organizaciones de cobertura nacional de distintos signos político e ideológico que coincidimos en la necesidad de conquistar la democracia para Nicaragua. Y en la proclama del 4 de octubre, a la que hay que regresar de vez en cuando para recordar la naturaleza del azul y blanco y lo que perfila para Nicaragua, están establecidos los grandes objetivos de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que constituida bajo
los símbolos nacionales, se compromete con la libertad, la justicia, la democracia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, reconociendo en el país y dentro de ella la diversidad y la pluralidad y el respeto a las identidades particulares. Si bien la Unidad Nacional Azul y Blanco se constituye el 4 de octubre, hay que recordar además que lo hace en medio de un ambiente sumamente represivo que el régimen ya había desatado desde octubre. Recordemos que 9 días después de constituida la Unidad Nacional Azul y Blanco, el régimen orteguista prohibió cualquier demostración. Y el 14 de octubre se dieron el impedimento a una demostración que apenas se gestaba en Camino de Oriente, que dio como resultado más de 30 personas detenidas. Lo que quiero decir con esto es que la Unidad Nacional Azul y Blanco nace en un contexto sumamente difícil desde el punto de vista de las condiciones políticas para actuar en esta lucha cívica y ciudadana. No obstante, también hay que decirlo, después de 3-4 meses, la Unidad Nacional Azul y Blanco sigue siendo una realidad, un referente inevitable a la hora de analizar el espectro político nicaragüense, y somos la Unidad Nacional Azul y Blanco, repito, el principal punto en que convergen las distintas fuerzas políticas y sociales opuestas al orteguismo. Yo creo que la pregunta es si un gobierno democrático que debe resultar de unas elecciones legítimas, transparentes, anticipadas, estará en capacidad de enfrentar la reconstrucción nacional. Yo no tengo la menor duda de que así es. Un gobierno democrático que resulte de estas elecciones deberá tener una expresión nacional, de unidad nacional, donde estén los distintos sectores empresariales, estudiantiles, campesinos, populares, progresistas, etcétera, debidamente representados en un programa de unidad y reconstrucción nacional para echar adelante la reconstrucción del país en un ambiente en que necesariamente debe haber un respeto irrestricto a las libertades democráticas, a las libertades públicas, y en el que se establezca una justicia transparente para castigar a los culpables de los crímenes y la corrupción que ha vivido nuestro país. Entonces mi respuesta es que sí. Yo creo que en Nicaragua, dentro de las fuerzas democráticas, hay fuerzas políticas, fuerzas sociales, liderazgos emergentes y liderazgos anteriores que se han mantenido en la lucha contra Ortega, capaces, sin duda alguna, de reconstruir el país y enrumbarlo por el camino de la democracia, la justicia y la libertad. La Organización de los Estados Americanos ha estado desempeñando un papel decisivo en el escenario internacional para conocer y que el mundo conozca lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua. Como se sabe, a partir del 27 de diciembre, luego de la información del informe hecho público por el grupo independiente de expertos interdisciplinarios, el 27 de diciembre, por iniciativa del secretario general, se activó la aplicación de la Carta Democrática, y ya en este mes, enero del 2019, hubo una sesión del Consejo Permanente para hacer una apreciación colectiva, que son parte de los pasos que están previstos en la aplicación consecutiva de los artículos de la Carta Democrática. ¿Qué está haciendo la UNA alrededor de la OEA? Nosotros, como Comisión de Relaciones Internacionales y como Unidad Nacional Azul y Blanco en los distintos ámbitos, hemos estado haciendo un intenso trabajo de comunicación permanente a los embajadores, a los gobiernos, en este caso de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, y en efecto se ha solicitado y se está trabajando por eso, para que se aplique y continúe la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, porque evidentemente en Nicaragua, además de haber una ruptura del orden
democrático formal que se mantenía, hay asuntos que tienen que ver incluso con la ilegitimidad de origen del régimen de Daniel Ortega. Daniel Ortega está allí porque como presidente de la República, porque llegó mediante un fraude electoral, mediante varios fraudes electorales. Entonces, esa ilegitimidad de origen del régimen de Ortega, más el desmantelamiento de la institucionalidad formal democrática que existía hace apenas un año, son méritos absolutamente suficientes para que la OEA aplique la Carta Democrática. Digo, para que aplique en todo su sentido. Ya está activada y, como digo, nosotros estamos trabajando permanentemente con los distintos Estados miembros de la OEA, proporcionándole información y explicándole la necesidad de que solo mediante la presión internacional y las sanciones políticas y eventualmente económicas, Daniel Ortega va a regresar al diálogo, porque necesariamente tendrá que regresar al diálogo, pero la comunidad internacional tiene que seguir desempeñando este papel, porque además hay que decir lo siguiente: los problemas que se están dando en Nicaragua ya tienen una repercusión internacional. Estamos frente a una crisis humanitaria potencial que va a tener, si no tiene ya, consecuencias en Costa Rica, consecuencias menos visibles hasta ahora, pero que ya empiezan a manifestarse con Honduras o las migraciones que podrían aumentarse hacia el norte. Eso por un lado. Unido a eso, hay que señalar que un gobierno corrupto y criminal de la calaña de Daniel Ortega es un espacio en el que puede penetrar cualquier banda del crimen, si no es que está penetrado ya, cualquier banda del crimen internacional organizado. Solamente la institucionalidad democrática en un país y la transparencia es lo que permite vigilar con mayor eficacia el crimen. Obviamente no se puede evitar, pero solamente en un régimen de transparencia, con una policía e instituciones del sistema de justicia transparente, es que puede existir un antídoto para prever la corrupción y, si se da, castigarla. De tal manera que la existencia del régimen de Daniel Ortega es un peligro para la seguridad regional, seguridad de los países vecinos, y también para la seguridad de otros países que están más allá. El papel de México tiene que inscribirse dentro de los esfuerzos que está realizando el grupo de trabajo para Nicaragua que conformó la OEA desde el año pasado y que, aún con dificultades, ha venido trabajando, aunque Daniel Ortega les negó el ingreso al país, ¿verdad? El papel de México no puede estar separado, distinto a la OEA en su conjunto y al papel, a lo que tiene que cumplir el grupo de trabajo. Hace 3 días se conocieron declaraciones del subsecretario de Estado para América Latina y el Caribe de México, el señor Maximiliano Reyes, en el sentido que México se estaría ofreciendo para desempeñar un papel mediador. La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió un pronunciamiento a través de la Comisión de Relaciones Internacionales el día jueves, en el que reitera que la Unidad Nacional Azul y Blanco reconoce como testigos y mediadores del diálogo nacional solamente a la Conferencia Episcopal. Y cualquier otro institución o país tendría que estar desempeñando un papel diferente. Nosotros esperamos que México continúe con su política exterior, porque esa ha sido la tradición mexicana de condenar los regímenes dictatoriales, como lo hizo contra Somoza, como lo hizo contra el franquismo en España, contra Pinochet en Chile, contra el fujimorismo en Perú. Hay una tradición, además, del pueblo mexicano de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Entonces esperamos que continúe aportando en los foros internacionales a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de la democracia en los países que tenemos pendiente esa tarea. Hace
3 o 4 días también conocimos que se hizo llegar al gobierno del presidente López Obrador un pronunciamiento que suscribían 42.000 ciudadanos mexicanos, en los que precisamente hacían este llamado, pues que le recordaban que los nicaragüenses hemos depositado en la Conferencia Episcopal de Nicaragua el papel de mediador en el diálogo nacional, 1, y 2, que el principio de no intervención, de no injerencia en asuntos extranjeros, que es el que promulga la doctrina de Estrada, que López Obrador planteó en algún momento, recogerla y que sea la rectora de su política exterior, no implica de ninguna manera desconocer los hechos criminales que cometen otros regímenes en el mundo. Porque hay que reconocer que este asunto de la conclusión del grupo de expertos independientes interdisciplinarios de la OEA, de que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad debidamente constatado, también implica un compromiso para la comunidad internacional y los países respetuosos de los derechos humanos de condenar al menos esos hechos. Esto se lo recuerda este comunicado, esta carta pública que le hicieron llegar 42.000 ciudadanos a el señor López Obrador. Resumo pues, vemos el papel de México dentro de la OEA como parte del grupo de trabajo, y reiteramos que solo la Conferencia Episcopal está reconocida para desempeñar el papel de mediadora en el diálogo nacional. Esperamos y suponemos que en ese contexto los distintos países que conforman la OEA y en particular el grupo de trabajo sigan desarrollando esfuerzos para persuadir a Daniel Ortega que regrese al diálogo nacional y se enrumbe por la democracia, y permita que Nicaragua se enrumbe por la democracia. Si no, pues tendremos que sufrir las consecuencias. Que se están haciendo gestiones con todos los países de la Organización de Estados Americanos. Está activada la aplicación de la Carta Democrática y la Unidad Nacional Azul y Blanco está haciendo esfuerzos con todos los Estados miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, proporcionándoles información de primera mano, calificada, argumentos jurídicos e históricos para demostrarles que la aplicación de la Carta Democrática tiene pleno sustento jurídico y político. Dentro de eso está, por supuesto, México, que como miembro del grupo de trabajo de la OEA conoce esta situación y esperamos nosotros que asuma el informe de GIEI y sus recomendaciones. Pero no hay ninguna gestión, ni visita, ni oficial, ni oficiosa de la Unidad Nacional Azul y Blanco en este momento hacia México, pues no, de ninguna manera. Son esfuerzos iguales a lo que se están haciendo con el conjunto de países. Bueno, se había anunciado desde hace varias semanas, incluso desde el mes de noviembre, que estaba planteada una visita de una comitiva del Parlamento Europeo a Nicaragua para conocer in situ la situación en el país. Y eso tiene como antecedente una resolución del 31 de mayo del 2018 en que el Parlamento Europeo, el plenario del Parlamento Europeo, preocupado por lo que hasta ese momento ya había acontecido, solicitaba al gobierno de Daniel Ortega el cese de la represión, la libertad de los presos, el respeto a las distintas expresiones políticas y el ejercicio de las libertades democráticas, y saludaba en ese momento que se había establecido el diálogo nacional, aunque ya estaba amenazado. Esta visita pues sí se da, porque ayer se conoció de manera extraoficial y circuló bastante en las redes sociales que el gobierno de Daniel Ortega está negando la entrada a los parlamentarios europeos. Pues
no impediría por un lado que esta importante comitiva tenga el acceso a las fuentes directas en Nicaragua, y seguramente es a lo que teme Daniel Ortega, ¿no? Que los parlamentarios puedan conocer de primera mano a través de las propias víctimas, de los propios presos y presas políticas, la situación que han estado viviendo, que puedan conversar con distintos voceros de la sociedad civil nicaragüense, de los partidos políticos, de la oposición, en fin. Aparentemente, pues, si está negado la entrada a los parlamentarios europeos, si esto es así, el régimen de Daniel Ortega estaría demostrando una vez más, que se está aislando internacionalmente y que le importa un pepino la opinión de la comunidad internacional. Hay que decir que ayer también se conoció un tuit del presidente del Parlamento Europeo en el que seguramente, ya conociendo de esta negativa de Daniel Ortega, advertía que Nicaragua iba por un rumbo absolutamente antidemocrático y que si Daniel Ortega no corregía, vendrían sanciones pronto. Cito textualmente, cuando digo sanciones pronto. Por el otro lado, el lunes 21 de enero, hay una sesión del Consejo Europeo. El Consejo Europeo está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, y se ha anunciado también que habrá medidas, sanciones, particularmente lo dijo el canciller del Estado español, el señor Borrell. Con esto lo que yo quiero significar es que evidentemente ya la Unión Europea tiene los ojos puestos sobre Nicaragua y está tomando conciencia rápidamente de la necesidad de actuar, de no quedarse solamente en las declaraciones políticas o en los llamados al régimen de Ortega, sino de tomar medidas concretas, y la Unión Europea conoce, y nosotros también, el tipo de medidas que pueden tomar, y eso va desde sanciones políticas, como decía antes, hasta sanciones que tienen que ver con, por ejemplo, la invocación al punto de gobernabilidad y democracia que está en el acuerdo de asociación, o el embargo de la continuidad de la venta de armas, o la suspensión de los desembolsos que hacen los países miembros de la Unión Europea o la Unión Europea como tal a las instituciones financieras que destinan préstamos a Nicaragua. Bien pueden solicitar que eso se detenga en tanto no se restauren el respeto a los derechos humanos de Nicaragua o no se cumplan las recomendaciones que la comunidad internacional, y en particular ellos, han hecho. Lo que quiero decir es que la Unión Europea, en sus distintas instancias, tiene un menú de opciones que pueden activar en cualquier momento, pues, y el régimen de Daniel Ortega, lamentablemente, no da ninguna señal con esta negativa de entrada a los parlamentarios europeos de querer entrar en razón. De tal manera que yo veo que la Unión Europea, pues, la próxima semana seguramente estará anunciando medidas contra el régimen de Daniel Ortega, medidas que nosotros vemos como lamentablemente necesarias. Digo lamentablemente por algunas consecuencias, pues, que podría tener en términos hacia la población nicaragüense, pero que son absolutamente necesarias para sancionar a un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Yo creo que el régimen de Daniel Ortega está en una crisis que no solamente es profunda, sino que es irreversible. Es una crisis terminal. Y el desenlace de esta crisis también pasa por el desmoronamiento de sus círculos más íntimos, más cercanos. En particular, la renuncia del doctor Solís, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex operador político de Daniel Ortega en el Poder Judicial, tiene una especial relevancia. ¿Por qué? Por su cercanía con los Ortega Murillo y la información privilegiada que él tiene.
la propia carta de renuncia de Rafael Solís, que él llama carta de renuncia y denuncia, tiene un valor testifical. Y cuando el doctor Solís, que es un abogado de larga experiencia, dice que es una carta de renuncia y de denuncia, está atribuyéndole un valor de prueba testifical que seguramente tiene otras formas de comprobar lo que allí denuncia o de demostrar lo que allí denuncia. Entonces, dentro de esto que afirmaba antes, que el desenlace de esta situación y la salida de Ortega pasa por el desmoronamiento de su base, de su círculo más íntimo, en ese contexto se inscribe la renuncia de Solís. ¿Qué quiero decir con esto? Que este desmoronamiento ya empezó, ¿verdad? Obviamente ya se conoce otras denuncias de personeros menos relevantes, pero que están afectando particularmente el aparato de justicia en Nicaragua. Se han conocido denuncias en el Ministerio Público, de renuncias en el Poder Judicial, de una cacería que ha iniciado el propio orteguismo para gente afín a ellos, pero que en sus afirmaciones respondían a Solís. Hay otras renuncias que están por venir y que se conocerán en los próximos días, pero decía, son parte de la profundización de esta crisis terminal. Yo creo que hay que instar a los funcionarios del régimen de Daniel Ortega a que reflexionen si están dispuestos a hundirse con la familia Ortega Murillo o no, y que podrían estar a tiempo de contribuir en este momento a una salida pacífica, democrática en Nicaragua. Pero evidentemente pues las renuncias que se han dado son parte de lo que demuestra el debilitamiento del régimen, y seguirán otras hasta que finalmente el régimen de Ortega tenga que irse de una manera o de otra. Desde el primer momento del estallido de esta crisis hace 9 meses, los nicaragüenses residentes en el exterior han pasado a desempeñar un papel fundamental en la denuncia del régimen. Hay que decir que casi de manera inmediata en los distintos países, y particularmente en los que viven más nicaragüenses como Costa Rica, los Estados Unidos y algunos de Europa, se activó un movimiento de solidaridad, un movimiento de apoyo a la lucha que se estaba librando en Nicaragua y que se ha multiplicado en los siguientes meses. Hay distintos grupos, unos que ya existían, los menos, y otros que se han ido conformando a partir de abril del 2018. De tal manera que yo atribuyo un papel indispensable, fundamental a la comunidad nicaragüense, a la comunidad de nicaragüenses en el exterior, como ha quedado demostrado hasta ahora. ¿Y alrededor de qué se da este papel? Uno, la denuncia del régimen de Daniel Ortega. La denuncia ante la opinión pública de los respectivos países donde están viviendo los nicaragüenses. La denuncia ante los respectivos gobiernos, sean de Europa o sean de América. La información a los periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, de lo que está pasando en Nicaragua, en tanto estos puedan desempeñar a la vez el papel de amplificar esta información hacia los otros sectores. Y por supuesto el papel dentro de la propia comunidad nicaragüense. La comunidad nicaragüense es sumamente numerosa, particularmente en algunos países como Costa Rica, Estados Unidos, España, y ha aumentado precisamente a partir de que 60.000 nicaragüenses han tenido que salir del país en los últimos meses. Yo diría que la absoluta mayoría de los nicaragüenses que están en el exterior están
apoyando una salida democrática para Nicaragua. Entonces me parece que se ha desempeñado, y creo que está llamada la comunidad nicaragüense en el exterior a continuar jugando un papel importantísimo de cara a lograr una salida democrática en Nicaragua. Como Unidad Nacional Azul y Blanco en el exterior tenemos expresiones, bueno, como la de ustedes mismos en Reino Unido, hay una Unidad Azul y Blanco en Alemania, hay representaciones y organizaciones de Unidad Nacional Azul y Blanco en Costa Rica, tenemos en los Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en España, en fin, donde hay comunidades nicaragüenses relevantes, hay Unidad Nacional Azul y Blanco u organizaciones adheridas a la Unidad Nacional Azul y Blanco, y eso es de suma importancia, repito, porque la comunidad nicaragüense en el exterior juega un papel fundamental en la denuncia y en el aislamiento del régimen de Daniel Ortega. Yo creo que a 9 meses del estallido de esta insurrección cívica que se cumplen hoy precisamente, hay que ser optimistas. El pueblo nicaragüense ha pagado una cuota de sangre, de dolor, de tristeza, de exilio, y sin duda yo tengo la plena seguridad que eso cosechará pronto. Y lo digo porque las condiciones internacionales y las condiciones nacionales así lo señalan. El régimen de Daniel Ortega, como decía al inicio de esta entrevista, está sustentado exclusivamente en la represión, pero también está viviendo una situación económica cada día más difícil porque su ilegitimidad se ha convertido en la desconfianza de los inversores, de los ahorrantes, de la comunidad internacional, obviamente, que no solo desconfía, sino que también está ya aplicando sanciones económicas. De tal manera que soy optimista y yo creo que la unidad de las fuerzas democráticas que se ha preservado hasta ahora y que se está fortaleciendo, y nuestra persistencia en que esta es una lucha cívica y ciudadana, a pesar de los esfuerzos del régimen por intentar llevarla a otro terreno y que han fracasado, estos esfuerzos van a dar resultados pronto. Y de eso no tengo la menor duda, por eso digo, soy optimista. Probablemente estemos en el trecho más difícil desde el punto de vista político, en que pareciera que el régimen de manera obcecada no va a ceder en nada, pero va a terminar cediendo. La historia del pueblo nicaragüense demuestra en distintas etapas que las dictaduras, cuando menos parece que se van a ir, se terminan yendo. En mayo del 79 Somoza decía que no se iba, en noviembre, diciembre del 89 el gobierno del Frente Sandinista se miraba a sí mismo como imbatible, y ya sabemos lo que pasó poco tiempo después. Y esta vez no va a ser la excepción, menos ahora va a ser la excepción, porque como dije antes, hay una confluencia de distintos sectores generacionales, políticos, sociales en la Unidad Nacional Azul y Blanco, y que estamos empujando y que sin duda va a dar el traste con el régimen, por un camino o por el otro. Bueno, yo quiero transmitirles un saludo a los nicaragüenses que habitan en el Reino Unido, que al igual que los nicaragüenses que habitan en otros países han estado jugando un papel importante en la denuncia del régimen, en la información, en la opinión pública y en las gestiones ante las instancias estatales del Reino Unido para informarles de lo que pasa en Nicaragua. Les insto a seguir por este camino, les insto a trabajar de manera coordinada, de manera unitaria, que así somos más fuertes. Y un saludo especial a la Azul y Blanco del Reino Unido que ha propiciado esta entrevista. Muchas gracias.